Hay que fallar una y otra vez, siempre, como si no hubiera otra manera de hacer las cosas. Porque la repetición es la evidencia de que la falla no depende de la voluntad. No se elige y por lo tanto es inútil procurar aplacarla, encauzarla o detenerla. Pues bien, ese error en el que no dejamos de caer no es cualquier error, es nuestro error. Tiene la forma y la consistencia y el sabor y la temperatura y el ritmo de nuestro deseo, nuestra imaginación, nuestras alucinaciones, nuestras ideas descabelladas sobre escribir y sobre el mundo acerca del cual escribimos. Es lo mismo que pasa con un síntoma cualquiera sea: insomnio, alergias, problemas de piel, esos pequeños rituales sin los cuales nos cuesta salir a la calle. Un síntoma es una piedra, tropezamos con él sin elegirlo, pero no es exactamente algo que se nos imponga, porque no nos es del todo ajeno. Entre el síntoma y yo hay una afinidad secreta, una especie de comprensión íntima, silenciosa, un poco abyecta, que a menudo recién se manifiesta cuando el síntoma desaparece y yo, en vez de celebrar, me deprimo. ¿Por qué me deprimo? Porque con el síntoma pierdo un goce esencial, tan esencial que no puedo entregarme a él. Así, con el síntoma hay básicamente dos políticas posibles. Una, la expeditiva, es eliminarlo, que es lo que recomienda la mayoría de los médicos, es decir, la mayoría de las fuerzas correctivas que operan en el campo del cuerpo. Conocemos la canción: antialérgicos, ansiolíticos, somníferos, etc. No me gotea la nariz, duermo mejor de noche, no siento ese agujero en el estómago cuando cruzo la calle y me doy cuenta de que no bajé las persianas. Pero la vida es insípida y tiene menos sentido que antes. La otra, la política perversa, digamos, es seguir el síntoma. Seguirlo como se sigue una pista que nos está dedicada solo a nosotros. Pensarlo no como un contratiempo desdichado, exterior, extirpable, sino como una suerte de huella digital. Un signo que dice algo muy particular de la relación que tenemos con el mundo. La pregunta se cae de madura. ¿Seguir nuestros síntomas nos curará? La respuesta cantada: queremos escribir, no curarnos, y escribir es seguir el rastro de nuestros síntomas. Como diría un falso mártir cristiano, abrazar la piedra con la que tropezamos, o más freudianamente, gozar de ella. Alan Pauls en Fallar otra vez. Buenas, ¿cómo les baila? Bienvenidos, bienvenidas una vez más al aire de Psiquis de Radio Perio. Esta es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Nasa, por esas palabras al principio del programa. Para empezar a hablar de síntoma, es el tema que nos trae hoy. Lo vamos a tomar desde diferentes perspectivas, vamos a ver si se arma debate. Si hay alguien escuchando del otro lado, le mandamos un saludito. Si tiene algún síntoma y lo quiere manifestar en este programa, es el lugar para hacerlo. 221-554-9735, además de Psiquis Perio en el Instagram para que espichen ahí los botones que hay que espichar, y también en Radio Perio OK para que esta radio, esta comunidad siga creciendo. Les presento al equipo que tenemos hoy. No nos acompaña Joaco porque está en sus situaciones importantes. Al plantel, me dicen por acá al otro lado. Titularísima, Anto por acá, Tugi. Vamos. Por acá está NASA de este lado. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Ahí está la carita de NASA. Por acá Gaia. Olis, ¿cómo andan? El extremo izquierdo de este equipo. En el otro lado, si me pone la camarita, ahí está Mati, está ese buena, ese equipo, no lo había visto. Está Zoe, está el Tato que nos acompaña, Diego, Anto. Y le mandamos saluditos a los que no nos acompañan, pero nos acompañan igual. A Kevin, a Maitena. Ayúdenme porque siempre se me va la bola. ¿Quién falta? La Pi. Joaco. La Pi, Joaco. Ay, no Juana. sé. Bueno, a toda esa gente que está por ahí, ya saben, dejen sus cosas en el chat porque se hace más entretenido el programa. Y bueno, vamos a hablar de síntoma, eso. Bien. Gran tema. Sí, y hoy, bueno, no tenemos a Joaco, pero tenemos a Anto, que nos trajo avisos parroquiales, ¿no? Sí. Avisos. Extrañamos a Joaco igual, como que le quedan bien los avisos parroquiales. Literal. No, yo estuve indagando un poco qué pasó en la semana. La verdad que, no sé, lo que es panorama económico, político, no hubo grandes cambios a lo que ya habíamos charlado la otra vez, digamos. Sí, lo que pasa, digamos, este fin de semana, el domingo, es que se van a llevar adelante las elecciones. Y no, yo traje más a modo informativo que se vota este 26, digamos. Ya estamos aparte en periodo veda, entonces que se vota este 26. ¿Ya estamos en veda? Sí, empezaba hoy a las 8 de la mañana, si no me estoy equivocando, ¿Ah, sí? pero entiendo que sí. De una.
No, se vota, digamos, diputados y senadores, ¿no? La conformación de la Cámara de Diputados, y se van a renovar 127 bancas de diputados y 24 de senadores. Esa es la info, para que todos sepan, en esta última elección del año. Después, más también a modo informativo, ayer, el miércoles, el día anterior, se presentaron y oficializaron listas también en las universidades para el 5, 6 y 7, que se va a realizar la elección universitaria. Como últimos procesos electorales del año. Y después en el panorama de luchas fui encontrando, digamos, que hubo, ayer y antes de ayer estuvo tomada una fábrica en Berisso por reclamo salarial, acá cerca, en 120 y 68. Hubo asambleas en aerolíneas argentinas de pilotos y trabajadores de aerolíneas por el salario, y hubo graves denuncias, digamos, por detenciones ilegales en Mendoza a gente que venía manifestándose en defensa del agua, que es una pelea histórica, digamos, tanto en el sur del país como en Mendoza en general, contra la megaminería y todo. Estuve buscando panorama cultural, qué cosas han pasado, digamos, a ver, y cuéntenos. efemérides. El 22 se conmemoró, digamos, el Día de la Identidad, muy importante porque refleja la pelea de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, y una fecha más, al igual que el 24 de marzo y demás, para reivindicar, digamos, el derecho a la identidad y a la búsqueda, digamos, de los nietos y nietas, hijos e hijas desaparecidos aún, que no sabemos su paradero. Y podemos mencionar también que ayer fue el cumpleaños de Charlie, podemos mencionarlo. Después tenemos algo para leernos asociado al tema del día. Pero bueno, justo hablando también de memoria, un cantante, digamos, que fue, digamos, censurado en la dictadura y todo, y sus canciones recuerdan muchos momentos. Y hay una data que trajo Diego de que también se cumplieron 70 años de la primera foto de la Tierra tomada desde el espacio. Buena. Tiramos esa. La sabemos. Tremendo. La tiene. Ahí la puso. ¿Esa es? Era plano el señor. ¿Dónde? ¿Dónde Claro, está? para ver, ¿era plana o no era plana? Acá empezó toda la discusión. También noticia, la Tierra es plana. Si tenían dudas. Hoy vamos a hablar de... La Tierra es plana. ¿Podemos hacer un capítulo sobre conspiraciones en algún Podemos momento? hacerlo, Sí, dale. Gracias, por favor. Me gusta. Traigamos conspiraciones. Me gusta. Bueno, eso. Avisos encanta. parroquiales hoy. Bien. Excelente. Había una cuestión freudiana, ¿no? ¿Puede ser? Ah, ¿Que sí, habíamos pero charlado? eso pifió, me parece. ¿Sobre qué? Sí. Sí, No que era la viví fecha. un mes atrás. No era. Un aviso parroquial es que hace un mes se murió Freud. Hace un mes y un día. Excelente. Bueno, bien. Puede fallar. Buenos avisos parroquiales, gracias Ando por acompañarnos. Y bueno, acuérdense que si nos quieren escribir o nos quieren mandar un mensajito, lo que sea, el WhatsApp de la radio es 221-5549-735. Así que si tienen algo que opinar o algo que agregar, pueden mandarnos un audio por ahí o por Twitch también Eso. pueden escribir. Bueno, y acá tenemos un comentario en Twitch que nos dice: hola, yo suelo tener alucinaciones, en especial las visuales. Vamos a tener un programa pronto que va a hablar un poco de las alucinaciones, de la psicosis. Vamos a tener una invitada especial que es una profesora de la facultad. Así que pronto lo anunciaremos. La fecha... Acá hay La fecha por ahora es el 7. Que Viernes por ahora. 7 de noviembre. Pero bueno, como ustedes saben, las cosas... Bien. No sé, puede haber un paro, puede haber X ocasión que haga que eso se posponga, pero por el momento es el 7. Sí, y así además está. decirle a Chica Asteri que gracias por estar ahí, que ya Sí. nos contactamos con ella y nos interesa saber mucho su historia, saber de qué se trata, porque como estudiantes de psicología muchas veces lo vemos en los textos, en los libros y demás, y está bueno como encontrar una persona que lo vive en carne propia y que quiere contar Y su que quiera historia. participar. Tal Sí, cual. la verdad, muchas gracias. Gracias por estar viéndonos ahora y por habernos escrito Sí. hace unos días. Sí. Bueno, si les parece, vamos a distender un rato. Vayan a hacerse un matecito si todavía no lo hicieron. Y bueno, volvemos con más psiquis y sobre qué es el síntoma. Ujú. Y vamos a mandarle un saludo también a Tato, que nos dice: hola, soy Tato y veo la Tierra plana. Te vamos a invitar al programa de teorías conspirativas. Hagamos ese especial. Bien, bueno, vamos a descansar. Mala psiquis, ese puede ser un mala psiquis. ¿Cómo andan? ¿Cómo les baila? Buenas las tengan. ¿Cómo andan? ¿Cómo les baila? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo les baila? Buenas, ¿cómo les baila?
Buenas las tengan. ¿Cómo andan? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les baila? No estoy de acuerdo. Male gaze and female gaze. No estoy de acuerdo. Estoy en desacuerdo. Sí, yo estoy muy en desacuerdo en todo lo que están diciendo. Con NASA propusimos que nos demos las manos y los chicos no quisieron. No estoy de acuerdo. Estas cosas de hippie, Dios mío. No estoy de acuerdo. ¿Tenemos ese logo? Claro. Bueno, Hermoso. y también No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No se ponga nervioso. No, yo pánico escénico no tengo. ¿No? Yo te vi con un micrófono en la Facultad de Psicología diciendo que tenías pánico escénico. Tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe, tú sabes que es verdad, el sentimiento original, tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes. Quiero escapar contigo a algún lugar, me apesta esta ciudad. Todo es tan típico, excepto tú. La vida me enseñó a ser natural y honesto, ver el mundo desde... Qué raro tiene que grabarse uno solo, ¿no? Bueno, nada, es otra generación. Luis, querido, bueno, primero que nada, feliz cumpleaños. Me convocaron los chicos y la verdad me alegra mucho que lo hayan hecho para saludarte, lo cual me hace darme cuenta de algo tremendo, que perteneces a la secta escorpiana, la cual mi familia está llena de gente y me produce un poco de miedo, pero bueno, en tu caso no pasa eso, así que todo más que bien. Hermosa época igual para cumplir años, así que te mando un gran abrazo, agradecerte por la buena onda de siempre, por el compromiso, eso ya lo hablo medio como fuese una autoridad de la radio, y la buena onda también al hacer el programa y toda la gente que viene con ustedes. Así que bueno, como autoridad de la radio y como amigo te saludo y te deseo un gran cumpleaños a pesar de que sos de Scorpio. Estoy de acuerdo. Hola Liz, bueno, muy feliz cumpleaños, un fuerte abrazo y saludo, la verdad que es siempre un placer compartir un espacio con vos como lo es Radio Perio y nada, para hablar un poco dentro de todos los programas donde estoy y opero, vos posiblemente seas el conductor que me da más seguridad al aire y a quien le tirás algo y te la para de pecho y sigue, así que nada, muy feliz cumpleaños y ojalá la termines bien y la pases excelente. Estoy de acuerdo. Buenas, seguimos acá al aire. Muchas gracias por lo que sucedió hace un ratito. Nada más que decir, déjenlo pasar. Bueno, arranquemos con el síntoma. Dale. Bueno, arranquemos. Bien. Vamos a hablar de síntoma. Vamos a hablar fundamentalmente desde el psicoanálisis, después desde el conductismo. Vamos a introducir también el paradigma de las enfermedades mentales, que tiene que ver más con la psiquiatría. Trajimos un par de cositas, más que nada de cuál es la causa del síntoma para la psiquiatría, que tiene que ver con una causa orgánica fundamentalmente. Sí, un criterio etiológico que puede ser tanto exógeno, es decir, un agente externo, por ejemplo, una sustancia adquirida en lo orgánico que puede hacer que termine dando el síntoma, o una causa endógena que tiene que ver más con lo constitucional, por ejemplo, lo hereditario, ¿no? Este paradigma ve el síntoma como un índice semiológico y distingue mucho lo normal de lo anormal, es decir, lo patológico es lo anormal, lo no patológico es lo normal. Como que lo normal sería no tener síntomas. Claro. Y ahí se abre la pregunta de quién no tiene un síntoma hoy, ¿no? Tal cual. Para eso trajimos al Malestar en la Cultura, que es un texto de Freud. En este texto él habla de que hay un conflicto antagónico entre las exigencias de la pulsión y el mundo externo, y que este conflicto es irremediable y se encuentra en todos los sujetos hablantes habidos y por haber. Sí, agrego como que la pulsión podría ser aquello en un punto también que lo empuja a uno a
qué sé yo, esas ganas irrefrenables de hacer cosas. Tal Lo cual. estamos bajando un montón, tierra. claramente es mucho más complejo, es un concepto que se trabaja, pero bueno, como para brindarles una llegada de eso. Claro, queremos como no ser tan teóricos para poder también bajarlo a tierra y que lo podamos comprender todos. Ujú. Porque si no, el programa tiene que durar 3 horas. Bueno, pero el tema dura 40 minutos. Bueno, esa pulsión busca una satisfacción en el mundo que, en contradicción con las exigencias de la cultura, hay un conflicto. Exacto. Es decir, uno no puede hacer lo que quiere de la manera que quiere, como quiere en el mundo externo. Hay un principio de realidad que te dice, che, pará con buscar placer de cualquier manera, pará con hacer esto que te gusta porque a tal persona le molesta, pará con esto porque hay una norma que te dice que no podés hacerlo. Y esto genera un padecimiento, claramente, una insatisfacción. Entonces lo que Freud trae es que todos tenemos padecimientos y que es inherente al humano. Él habla de que la felicidad es un fenómeno episódico simplemente. No podemos ser felices por siempre si no estamos exentos de padecimiento. Ujú. Freud nombra 3 principales fuentes de malestar. Una de ellas es el cuerpo propio. Dice que es porque este cuerpo es mortal, vulnerable y condenado al dolor y a la enfermedad. Es decir, el cuerpo impone límites al placer y nos recuerda constantemente la finitud. Nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, el otro se enferma. Bueno, Sí, con tragedias. cosas. Después, otra fuente del malestar es el mundo externo o la naturaleza, que es una fuerza poderosa, incontrolable, que puede causar desastres naturales, enfermedades, catástrofes, pandemias. El ser humano no puede nunca dominar completamente esta naturaleza. Otra de las fuentes de malestar son las relaciones con los otros seres humanos. Para Freud esta es la fuente más dolorosa de todas, porque bueno, los vínculos sociales nos implican conflicto, rivalidades, agresión, frustración y sobre todo renuncias pulsionales. O sea, cuando nos vinculamos con un otro no podemos hacer lo que queremos y la pulsión implica cierta renuncia. Exacto. Bueno, Freud también dice que ante el malestar los sujetos hablantes recurren a paliativos. Él habla de la sublimación, que es una forma de hacer más leve este padecimiento. Puede ser tanto en el arte, por ejemplo, como, ok, todo esto es una mierda, pero con esto puedo hacer algo. Puedo hacer arte, puedo charlarlo, puedo cantar, etcétera. Me perdí. Sí, yo le agregaría que debe ser socialmente valorado. Tal cual, re. Él habla mucho, a mí me encanta que dice que el artista como que encuentra una forma de llevar esa fantasía que generalmente tiene que quedar adentro. Sí, Que como fantasía. Claro, como fantasía, que logra llevarla a la realidad y como tener cierto mérito de eso. Claro. Otra- Como que cambia el hacer en la fantasía a hacer por esa fantasía. Por la fantasía, tal cual. Otra cosa que dice es los delirios son una forma de llevar también el malestar que genera la cultura Como un arreglo. como un arreglo tal cual. Y otra de las cosas que dice es el síntoma, que es a lo que venimos a hablar, que el síntoma también es un arreglo. Ujú. Bueno, y el psicoanálisis de lo que se ocupa es de poner a hablar este síntoma. Así que bueno, eso como introducción para mostrar también el contraste con la psiquiatría de bueno, hay algo normal, algo anormal, algo patológico, algo no patológico. Hay personas que tienen patologías y hay otras que no. Freud dice, no, todos estamos enfermos. Claro. Y todos en un punto desmentimos la realidad para poder llevarla de alguna manera, como universaliza este malestar y a la vez singulariza las formas de los del síntomas. síntoma, exacto. O sea, todos tenemos síntomas, pero no todos tenemos el mismo síntoma, o no Claro. no todos armamos ese síntoma de la misma manera, porque el síntoma no deja de ser un algo que pudimos hacer ante una situación traumática. Tal Eso cual. es lo innovador, ¿no? Que el síntoma va a ser una solución más que un problema o algo a extirpar, sino que lo que va a tratar el psicoanálisis es más de hacer hablar al síntoma, Tal ¿no? cual. Ver de Porque- qué está hecho. Sí, porque algo que también está re bueno de Freud es que el síntoma es interpretable, como Ujú. hay algo disfrazado en el síntoma que se puede interpretar a través de la palabra, se puede Exacto. pesquisar. Hay otra parte que no, que tiene que ver con sí. que la pulsión insiste y bueno, no se puede descifrar del todo.
pero sí que es pesquisable. Pesquisable, qué gran palabra. Bien. Antu, Yo me lo imagino como que se agarra. ¿qué es pesquisable? Preguntan acá del otro lado. Sí, medio que lo podés sondear, ¿Qué lo cosa? podés... ¿Qué es te pesquisar? podés Pesquisar. aproximar para mí. Eso tiene que ver con Sí. pesquisar. No lo agarrás del todo, pero te Se aproximás un asoma, poco. Sí, se asoma y Eso, agarras algo. exacto. Claro, Me suena a pescar, pero bueno, Me está suena a bien. pescar. Sí. claro. Entonces, Tirar la caña. tal cual. Entonces esta solución de compromiso es entre un conflicto psíquico inconsciente y el yo que se defiende a ese conflicto, a eso inconsciente que puja por satisfacerse. Exacto. Sí. Bien, no sé si querés seguir vos, Anto, o yo también traje un alguito. Mándale. Yo traje para leer un poco algo de Alexandra Cohen, que tiene un libro que se llama Un cuerpo al fin, y hay un capítulo que se llama Elogio del síntoma. Eso me parece muy interesante porque lejos de Tuki. justamente como la psiquiatría de decir, no, bueno, vamos a encerrar en manicomios a todas las personas que no sean normales y que tengan síntomas y padecimientos, va a ser un elogio del síntoma y eso me parece como muy interesante. Y me gusta porque ella habla como del síntoma como una resistencia al capitalismo. Muy Interesante. interesante. Me encanta. Dice así, el síntoma resulta entonces una resistencia política, ya que finalmente es lo que nos mantiene incómodos, lo que nos despierta de los mantras adormecedores en los que pretendemos subsumirnos al poder. El síntoma funciona muchas veces como contrapoder. ¿Qué ocurre cuando se pretende rechazar el síntoma? Una vida intentando rechazar los síntomas y las angustias es una vida absolutamente adaptada a los modos de producción del capitalismo más feroz, por un lado, y al imperio de los dogmas religiosos por otro. Imperativos que pretenden arrasar con esa singularidad de los cuerpos, con la fantasía, bueno, todo esto más o menos que fue hablando Gaia. Por eso, bueno, traje como ese cachito y también dice como que no hacerle lugar al síntoma y tratar de sofocarlo como primera y única opción es pretender que la cosa siempre funcione, como no parar nunca, ¿no? Como esa cuestión bastante hiperactiva, siento. Sí, esa ambición de sanidad, no sé cómo decirlo, Tal como cual. de completud, de... Sí. Que de hecho creo que como colaboran mucho las propagandas y el marketing y la industria farmacológica en eso, ¿no? Como, bueno, tenés fiebre y tomate ya un tal medicamento y anda a trabajar y sentite bien. Y justamente estamos viendo que el síntoma es una manera de solucionar un poco lo traumático que es estar vivo, Sí, básicamente, tal cual. ¿no? O incluso como conflictos emocionales, ¿no? Como estás triste, bueno, no pasa nada. Sí, como yo- respirá 5 veces, exhalá y anda y seguí. Exacto. Hay algo del síntoma que no podemos escapar, que es parte de nosotros también. Obvio que hay maneras de hacer que se aliviane, que eso es súper importante. Así es. Pero Porque bueno, tampoco se trata de una vida sufriente, ¿no? No, La idea no, es como claro. poder charlar con ese dolor también. Claro, Claro, por eso estas consignas como elogio del síntoma puede sonar raro, porque eso no es como, ay, qué piola que está el síntoma, sintomaticemos a pleno, pero Claro. se entiende por dónde va la sí. mano. Yo mostraría quizás el video que tenemos de De Nadie Martín Dice Nada para Garabal. llevar a tierra, tipo, cómo se puede ver un síntoma en una persona en Claro. un día a día. Cómo esto que le sucedió alguna vez, de repente se ve en la realidad como si fuera algo tipo, bueno, no sé, yo soy así. Claro. Y decís, pero ¿de dónde viene esto? ¿Qué te pasó que de repente Claro. solo por fuera se ve esto, pero por dentro hay otra cosa? Sí, dale, estaría buenísimo. Mati, tenés el reel número 1 de Nadie Dice Nada, Martín Garabal. Tuki. Ahí vamos con Ahí eso. viene. Hombre, la terapia que es ponerle el cuerpo al síntoma del otro. Claro. Mi mamá un día me dijo que cuando yo era bebé, ella estaba todo el tiempo conmigo y como yo no hablaba, ella a veces se aburría. Que es lo lógico, porque los bebés no hablan. Sí, hasta ahora bien absurda la historia. Y yo en lugar de pensar, bueno, nada, una mujer joven que tipo deja su trabajo momentáneamente, está todo el tiempo con un bebé, qué sé yo, le pasó eso, no pudo conectar por momentos, como que yo Me dio asumí... culpa. Claro, de manera inconsciente empecé a hablar mucho y por eso hablo mucho, porque como para compensar Bien. el aburrimiento. ¿Eso en terapia el lo supuesto agarraste? aburrimiento. Lo agarré en terapia mucho tiempo después. Entonces, mi temor ¿cuál es? Que la gente se aburra conmigo. Esto aparece todo el tiempo en los análisis y a veces, como en este caso, se puede armar en vínculos muy tempranos y empezar a ser el que nunca se enoja, el que siempre dice que sí, modos de estar, de cuidar y que sin saberlo en realidad son formas de sostener al otro.
Escuchen este recorte. Tiene un nombre en la terapia que es ponerle el cuerpo al síntoma del otro. Ahí está. Mi mamá. Bueno, ese fue de Martín Garabal. No sé qué les pareció. A mí me parecía que estaba bueno como para bajar un poco, porque a veces el síntoma no necesariamente es, qué sé yo, algo en el cuerpo. A veces tiene que ver con, justamente, otra cosa que dice Freud es que el síntoma se repite, tiene que ver con dinámicas, con cómo se posiciona uno frente al otro. Formas de lazo. Exacto. Total. A mí me Sí. encantó, perdón. Sí, mándale. No, que me encantó que Nico le dijo como hasta ahora parece absurdo. Y el síntoma Claro. siempre parece absurdo. Sí. Como que uno dice, ¿por qué hago esto? Y lo quiero dejar de hacer. Pero bueno, hay que encontrar primero el porqué, ¿viste? Y Sí, yo me quedé con lo que dijo el otro personaje, no sé ni quién es, pero le decías como que, ay, ¿eso encontraste en terapia? Como Ese mismo sorprendido Nico. de que, como sí, la terapia hace eso, señor. la terapia pone a hablar del síntoma. Exacto. Es que es un poco la trampa también, ¿no? Como que el síntoma te enrieda en Sí. su propia historia, ¿no? Como, y bueno, está buscando como ponerla en cuestión, repreguntarla y escapar en algún punto o encontrar nuevas formas y a veces terminas como volviendo al mismo Sí. lugar, digamos. Sí. Sí. Y también, ¿acaso quiere decir algo? A ver. Sí, que para mí también está bueno pensar el síntoma en algo que se entraza con la estructura de cada uno. O sea, que no es algo que se pueda como sanar. Exacto. Freud en un Exacto. momento planteaba eso, pero en realidad es algo con lo que se convive. Exacto, sí. Sí, total. O sea, es parte te constituye. El síntoma sos vos y vos sos el síntoma también, ¿no? Como Sí. que no es algo que lo vas a poder sacar, sino, bueno, un poco aprender a surfear esa ola, ¿no? Sí, a decir tipo, che, creo que ando sintomática, voy a tratar de también pesquisar. Datos de la realidad también, porque Freud dice algo en los neuróticos, por ejemplo, también en la psicosis, que hay pérdida de la realidad. Y para mí cuando uno está sintomático, pierde bastante la realidad porque empieza como a moldearla según lo que el síntoma le dice que está pasando. Claro. Y decir tipo, che, capaz esta persona no me está exigiendo esto que yo creo que me están exigiendo porque yo estoy acostumbrada a que esto me lo exigieron de chica o que yo tenía que cumplir este rol. Y decir tipo, realmente, ¿qué está pasando acá? Para mí es una gran forma de empezar a convivir con el síntoma, charlarle y decir, bueno, acá bajamos un cambio. No, y está buena esa noción del síntoma como arreglo, o como una solución de compromiso encontrada, porque permite, o sea, si es un arreglo momentáneo, también permite que pueda ser de otra forma. Exacto. Y eso, y historizarlo, o que el sujeto tiene su saber sobre ese síntoma, y ponerlo en palabras y explicárselo a sí mismo y contradecirlo y todo, como que habilita en ese dispositivo, digamos, analítico de la palabra, transformarlo, como que esa idea para mí es re nueva, por lo que decía Guy de el corte entre la psiquiatría y después el psicoanálisis, que es una idea nueva de decir, bueno, ¿quién tiene el saber? ¿Quién puede, digamos, hacer con ese síntoma? Que es re interesante. Sí, la relación médico-paciente. Claro, exacto. Como de repente el saber, acá quizás lo tenga el paciente sobre su síntoma. Claro, porque ese síntoma le funciona, o para qué, y cómo lo desarma, como que eso lo trae la persona. Tal cual. Sí. Acá tenemos comentarios en Twitch. Primero tenemos uno que dice, feliz cumpleaños a Luis. Gracias. Y te Saluditos dice, para Laura Barría. bien, te mando saludos para la barriada y dice, recordá, Maradona, Charlie, vos y yo somos escorpianos. No sé por qué nos han hecho mala fama. Bueno, tendremos otra discusión sobre eso. Después, saludos de Néstor Martorano también. Ella no sabía su apellido. A veces y Chica Asteri dice, a veces la realidad duele tanto que necesitas ir a otro lugar para sobrevivir. Exacto. Tal cual. Sí, el síntoma es un poco eso también. Sí. Sí, son formas de sobrellevar la vida y la realidad que tanto duele. Exacto. Sí, ¿Anto? No, pensaba haciendo un link entre lo que traía Guy del malestar en la cultura y lo que traía NASA con esta idea, bueno, del capitalismo y demás. No, está bueno pensar, hay una noción que nosotros usamos en la facu, en psicosocial, del síntoma psicosocial, que se basa sobre todo para pensar los problemas sociales en la teoría marxista, digamos, y para pensar el padecimiento o el malestar en el psicoanálisis, y hace como una especie de link o de dialéctica entre ambas, digamos, perspectivas, y plantea, ¿no?, esta idea de que hay distintos problemas sociales o síntomas sociales, digamos, que repercuten o tienen sus resonancias en la singularidad de las personas. Entonces de ahí surge el síntoma psicosocial, y hoy en día está lleno de ejemplos, digamos, de, no sé, el burnout, la ansiedad,
no sé, un montón de angustias, de frustraciones y todo que se expresan, digamos, en estas relaciones sociales que traía NASA del propio capitalismo y qué exigencias, digamos, construye. Justo, nada, pensaba eso, o sea, que así como la cultura exige renuncias, también a veces exige, digamos, gozar o exige que tengas tal cosa o que cumplas determinados mandatos, como que están esas dos aristas. Y hoy el capitalismo, digamos, está pidiéndonos todo el tiempo cosas, o sea, o que compremos o que consumamos o que seamos tal ideal, y nada, y eso tiene una repercusión, digamos, y está bueno ese link entre, bueno, o sea, esa cultura que Freud caracterizaba en su momento y qué cultura por ahí hoy tenemos, que pueden ser distintos tipos de capitalismo, digamos, pero en última instancia es ese sistema social, digamos, producción, pero bueno, qué resonancias eso puede tener en los distintos síntomas singulares, que está bueno para linkear, bueno, que también en los síntomas las épocas hablan, digamos, o yo en general me gusta pensarlo así, decir, bueno, porque seguramente en consulta debemos llegar millones de personas que decimos por ahí muchas cosas parecidas, bueno, en algo de eso. De ahí va el síntoma psicosocial. Claro, algo que repite alguien en su vida cotidiana, digamos, pero que también se repite de persona a persona con su singularidad, digamos, como de distintos lugares, de distintas historias y todo, pero bueno, también algo de la cultura en la que vivimos expresan esos síntomas, digamos. No, pensaba eso para linkear ahí esas cositas. Sí, en esa... Sí. No, en serio, sí. Bueno, digo, ¿hay otro reel para Abel? No, ya están los reels. No, ya están los reels. Yo pensé como algo parecido, como que es una especie de dialéctica en lo que están diciendo, como pensar el síntoma psicosocial, pero no solo como ese sufrir de manera social que hay en conjunción, sino como ese arreglo que se puede hacer de manera conjunta como sociedad, que sería la militancia. Ajá, a ver. Esto, por favor, no se vengan los militantes a golpearme, tranquilos, no pasa nada, está todo bien. Primero déjenlo terminar. No estoy de acuerdo. Está bien, vamos a discutir un ratito. Me encanta. Yo lo pienso de esta manera, como se supone que el sistema capitalista es un sistema fallido en sí mismo, ¿no? Nos propone un montón de dinámicas y de construcciones que nos generan padecer, como el simple hecho de existir. Sí, más allá de que Freud lo planteaba como algo que sucede a nivel individual, también a nivel sociedad tenemos el capitalismo generando una falla estructural del sistema. Exacto. ¿Y cómo respondemos como sujetos a esa falla estructural? Básicamente militando. Cada quien en su forma, ¿no? Hay gente que por ahí, no sé, la típica, hace una olla popular en un barrio, hace una biblioteca popular en un barrio, tratando de suplir esa necesidad que el Estado o el sistema capitalista en este caso no genera, que es que hayan ciertas cosas cubiertas a nivel estructura en el barrio. Sí, no solo que no generan las soluciones a esos problemas, sino que son impulsadoras de esos problemas. Claro, sí, tal total. cual. Sí. Y eso, yo creo que la fuerza militante, la fuerza en un momento podríamos decir instituyente, como lo tocábamos en el programa pasado, genera una propuesta superadora a ese cambio, aunque no logre de por sí cambiar el sistema de raíz. Total. Que es lo que yo agrego en este caso sería, hay que sintomatizar a favor de las necesidades sociales y además luchar para que ese sistema que está fallado de raíz cambie. Sí, a nivel psíquico podríamos decir que esa lucha es incesable porque el sistema psíquico, el aparato psíquico está fallado de raíz. No sé si podemos llegar a lograr eso en algún punto, no sé, por ahí medicando, pero no es mi punto de partida, no es lo que quiero. Pero a nivel social, a nivel sistema de padecimiento social, creo que sí hay muchas formas en las que podemos organizarnos para que eso funcione de otra manera mientras se logra cambiar de raíz el problema. Claro, y creo que una manera de cambiarlo de raíz es poner en evidencia todo eso que se suele esconder, ¿no? Bajo esos arreglos, porque el arreglo en un punto también esconde alguna verdad, ¿no? Sí. En psicosocial nos dan un texto que dice Marx descubrió el síntoma, ¿puede ser? O algo así. Sí, creo que... Sí, justo iba a decir lo mismo. ¿No? Sí. Me acordé de eso, o sea, la tiro, Sí. no puedo desarrollar más nada porque no me lo acuerdo. Creo que es pero... Sí, es de Zizek. Zizek, ahí y va. eso como que el chavo, o sea, como que siento que lo que dice Luis está bueno también para exponer que la sociedad misma tiene un síntoma. Algo que aparenta estar bien, en su trasfondo tiene una falla. Claro, es que ese texto plantea eso, como en la lógica del síntoma es la misma, dice que la lógica de la plusvalía y del fetiche de la mercancía, entonces dice, bueno, como algo que se vende como universal, en realidad no es universal, digamos, es una mentira, es una falsa fantasía, no me acuerdo cómo es que lo dice. Entonces, como que empieza a poner en cuestión todo eso y dice, bueno, es la misma lógica con la que opera
el síntoma en última instancia. Claro. Pero está bueno lo que vos traías porque me hacía pensar en que desde ya yo creo que hay algo de la constitución del psiquismo, de las pulsiones y todo, que eso va a estar, digamos. Entonces, esa idea de malestar inherente para mí existe, digamos, y va a seguir existiendo. Sí, lo que se puede pensar que puede ser distinto, bueno, es sobre qué cultura, digamos, y también qué herramientas también brinda esa cultura. O sea, vos podés tener tus padecimientos, digamos, en función de esa renuncia pulsional o un montón de cosas, pero bueno, nada, también si el sistema fuese distinto, la sociedad estuviese organizada distinto, capaz que no tenés que preocuparte además por necesidades básicas como comida, qué sé yo, o Claro. También tener más herramientas, no sé, el acceso a la salud mental podría ser distinto, por ejemplo, y tener más herramientas Tal cual. para trabajar con eso, y eso podría ser distinto. Incluso había una pregunta que estaba buena, que una vez me hacían en la cátedra de teoría está bien, la cultura genera el malestar, la renuncia, qué sé yo, genera todo eso, pero ¿qué también brinda la cultura positivamente? Y Claro. todo siempre lo vemos del lugar del malestar y charlábamos mucho que además brinda el lazo social. Claro. Entonces como que la cultura es esas dos cosas, digamos, Sí, esas tal dos cual. alas, ese lazo social que decir, bueno, puede ser la militancia desde ya, pero puede ser también, no sé, los lazos con amistades, con, no sé, o cosas de encuentros, no sé, una vez traíamos el ejemplo de marchas y cosas así, bueno, ese lazo también es un sostén, un soporte a un montón de malestares. Que así como el malestar es inherente, también es inherente el vínculo con los otros. Claro. O sea, literalmente no podemos sobrevivir sin un otro en el mundo. Sí, y eso genera tanto malestar como todo lo contrario. Exacto, Claro. como una manera para vivir también. Sí. Sí, yo lo pensaba también por una datita que tira Freud en los textos, como que va tirando así puntitas, dice, no, es un arreglo, es el beneficio, como beneficio secundario, Claro. como que hay cosas que tira la data respecto a la generalidad, que va dando a entender de que el síntoma en realidad también tiene un beneficio, tiene algo que lo propulsa para que el sujeto esté mejor, por decirlo de Sí. alguna manera. Tiene Bueno. una función. Sí. Claro. Si quieren, tocamos el beneficio primario y el beneficio secundario. Bueno, mándele. El beneficio primario va en relación a todo lo que estuvimos hablando, que tiene que ver con un arreglo entre este conflicto psíquico y la realidad, o sea, entre la realidad, entre lo inconsciente y el yo. Y el beneficio secundario, que ahí es la formación del síntoma, justamente. O sea, como que el primer beneficio sería el síntoma. El primer beneficio es el Para, síntoma. hablando mal y pronto siempre, Es- Sí, porque Es un hacer no podemos con ese detallar. conflicto. Exacto. Ese es el Eh, primer beneficio. Claro, y el beneficio secundario, en cambio, es un beneficio que llega cuando el síntoma ya está instalado, que tiene que ver con, por ejemplo, cuando alguien adopta un rasgo de carácter en relación a ese síntoma que ya está instalado. Por ejemplo, alguien tiene un síntoma que es lavarse las manos constantemente. El beneficio secundario ahí sería decir, che, no, yo soy muy limpio. Lo que pasa es que yo, tipo... Claro. Gran ejemplo. Soy muy perfeccionista, ¿entienden? Hay un ejemplo también de, qué sé yo, un obrero que, bueno, qué sé yo, se le paraliza la pierna. Y ya el síntoma es ese, se le paralizó la pierna. Y el beneficio secundario era, bueno, entonces no puedo ir a trabajar. Claro. Tipo, joya, Me sirve. me sirvo de ese síntoma y además encuentro una satisfacción porque me permite no ir a trabajar y tener una Totalmente. excusa para. Claro. Sí. Además también está bueno diferenciarlo, este texto de inhibición, síntoma y angustia. Está bueno también pensar que el síntoma a veces decanta en inhibición, pero justamente no es inhibición. Como que está bueno, de mi parte me gustaría como separarlo. Diferenciarlo. Porque lo mismo, no quiero ser redundante, pero vuelvo a lo que estaba hablando de esa acción social, ¿no? El síntoma como acción social. Como que ante la inhibición prefiero el síntoma, prefiero la persona propulsada a encontrar un arreglo de lo que le sucede y poder encontrar una forma de solucionar sus conflictos a simplemente inhibición y no hago nada y todo sigue rodando como sigue rodando. Ujú. Recontra. Sí, como re. tratar de anular el síntoma no te lleva a ningún lado. Claro. Y la inhibición sí que no lleva a ningún lado para nada. No, recontra. Tal cual. Tenemos hablando del cumple de Charlie, tenemos unos escritos que van en relación a Charlie y el síntoma Bueno. que están muy lindos. No sé si Anto los quiere Ahí, leer. justo lo estaba buscando. No, porque hoy decíamos lo de Charlie y hablando de esto de la repetición y todo, bueno, hay era como un Reels o unas placas en Instagram que dice, bueno, ahí vieron la canción de que es tu vicio de Charlie, que dice, ¿por qué no me dejas si es que soy tan solo un vicio? Se pregunta Charlie. Esa pregunta es maravillosa. Sí, un vicio no es tan solo un vicio. Entonces, ¿qué es?
Si los vicios fueran solo eso, hábitos, excesos, conductas, sería simple dejarlos, pero no lo es. Tal vez un vicio sea aquello que se repite, duele y se desea. Suena a síntoma. La posibilidad es que el vicio sea una satisfacción en lugar de otra. Entonces, más que un vicio, sea un síntoma, una forma de calmar algo que no puede nombrarse. Como el síntoma, parece que es algo que nos mantiene en pie mientras duele. Charlie querido, no te dejo porque no sos tan solo un vicio, sos mi vicio. Feliz cumple, maestro. Hermoso. Muy bueno, muy A mí me bueno. encanta también del psicoanálisis, que me hizo cambiar mucho la visión del mundo y de relacionarme y de enojarme con los otros. De que, no sé, ponele. Yo tiro una personal, pero me enojaba mucho con que mi mamá fumaba. Y siempre era como, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. Y hasta que en un momento entendí que quizás es su manera, una de las maneras de sobrellevar el padecimiento, que es tipo, bueno, me fumo un pucho. Claro, de canalizar. Y qué buenísimo. O sea, obvio no vamos a justificar todo tipo de consumos. Por favor. Por eso. Pero sí que mientras a alguien le sea un arreglo y hasta que no encuentre otro, es válido. No, sí, por ahí yéndonos un poquito de tema, pero eso hizo cambiar el paradigma de las adicciones. Como que Totalmente. pasar de adicciones a consumo Claro, problemático tiene que ver con esto que dice Gaia. Sí, tenemos un programa de consumos problemáticos por si quieren verlo. Excelente en YouTube. programa. Está muy bueno, tenemos un gran Bien, entrevistador. el chivo. Bueno, nos estamos quedando sin nafta, me parece. ¿Cómo estamos? ¿Tenemos Sí. algo más? ¿Vos tenés algo para leer? Acá hay una frase que me gusta, que es linda, que dice: existe la condición de ser el portador de un sufrimiento deseable. Annie Boyer. Y Lacan dice: lo que se llama un síntoma neurótico es simplemente algo que les permite vivir. Tal cual. La tiro ahí. Vos tenías un reel también, no sé Lo, si lo, querés que di- lo pasemos. lo paso o lo digo más o menos. Como quieras vos. Si quieren lo pasamos. Bueno. Dale, vamos con un reel más, que nos quedan 10 minutitos. Yo no lo volví Para Lacan el fantasma tendría que ver con una Espero que sea. estructuración inconsciente donde se teje en relación, cada sujeto teje en relación a las marcas que le ha dejado el otro, ¿no? Y las marcas que dejó, que han dejado en nosotros los encuentros que nos constituyeron a nosotros como sujeto. O sea, que el fantasma lo que hace es articular esas marcas dándole un sentido. El fantasma es como que da una clave de lectura del mundo. En todo caso lo que hace es nos da un ser. Yo soy la que me encuentro frente a una pared. Yo soy el que tengo poco para que me saquen poco. O darse un ser frente a la falta en ser que es cada uno. Porque nadie tiene el secreto de su existencia. No existe el ser completo, digamos. Claro, hay una incompletud, no sabemos por qué estamos acá, no sabemos de nuestra causa, no tenemos el secreto de la existencia. Entonces, es como una respuesta en relación al deseo del otro, ¿no? Porque nacemos en un deseo, nacemos porque alguien nos desea. ¿Y qué quiere el otro de mí? ¿Qué me quiere? Bueno, entonces se construye con marcas. Por ejemplo, el hijo, que es el hijo accidente. Y en un análisis llevado hasta el final se atraviesa el fantasma, se hace la travesía del fantasma para después, no para desarmarlo, pues como un axioma el fantasma, pero después está advertido de eso, se está en otro lugar y ya no se opera desde el fantasma, ¿no? Es decir, uy, soy siempre a la que no le quieren hablar, etcétera, ¿no? Existencia, ya se está advertido de eso y ya se puede hacer otro uso de eso y de los síntomas. Y bueno, podríamos decir que es una nueva alianza con la pulsión. Ahí va, muy bueno. Sí, a mí me Está encanta con el concepto este de fantasma que introducimos recién, me encanta algo de Lacan, que es como empezar a darle paso a lo azaroso, ¿no? Como yo siempre soy la que quedo dejada de lado, yo siempre soy la que está de más, yo siempre soy la que sobra. Y de repente darle lugar a lo nuevo, darle lugar a eso que no se repite para poder cambiar de posición subjetiva. Claro. Como eso es una forma también de como reconciliarse un poco con... Para nada sencillo, porque también No, estamos diciendo obvio. todo como muy... Ahí está la obvio. repetición, Digo ¿viste? que esto conlleva laburo, sufrimiento, o obvio. sea, Mucho incomodidad. sufrimiento y mucha incomodidad y de repente decís, pero para mí es así. No, bueno, capaz, si le das más lugar a lo azaroso y decís tipo, bueno, capaz... ¿Qué pasó? No, problema. había un comentario. Capaz puedo posicionarme desde otro lugar o capaz esta persona no me está queriendo decir esto. Salimos desde ese lugar tan sintomático o de operar siempre desde ese fantasma. A ver, lo leemos. A ver, vamos a leer Sí. el comentario. Acá hay un comentario de Jacopat. Creo que es inevitable el malestar de las personas porque formamos parte de la naturaleza, como todas las demás especies, y la civilización no es algo natural, son construcciones artificiales. Los rascacielos no existen en la naturaleza como tales. Y el supersistema que domina esa civilización artificial, el capitalismo, explota y destruye toda forma de vida, animales y plantas, que están en simbiosis. Si uno lo medita un poco, llegará un momento en que nuestra propia extinción será inevitable.
y eso nos desborda en síntomas. Sí, o sea, a mí las cuestiones tipo del ecosistema me ponen muy mal. El ecosistema. Bueno, igual está bueno, pero yo pensaba recién, porque Freud tiene él es re metafórico y tiene mucho esta idea, de la pelea entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, lo de Eros y Thanatos, como que siempre vuelve a ese lugar de decir, ante la mudez capaz, o lo no ligado de ¿qué es la pulsión de muerte? De la pulsión de muerte. La pulsión de vida también pulsa, digamos, o busca, aparecer, digamos. Sí. Entonces, como que, hay esa pelea, creo que es, pensar la propia extinción, ¿nos vamos a dejar extinguir o no, digamos? No, por favor. Claro, tratemos de que la pulsión de vida pelee y empuje, porque puede hacerlo, porque lo hace, de hecho, porque por algo estamos hoy acá, viernes, 4 de la tarde, en el programa de radio, tratando de comunicar algo de lo que sabemos, conociendo, nada. Sublimando. Acá sublimando. El secreto es vivir el día a día, hora a hora, sí, dice lo que Jacopat. sublimamos. Me gusta. Bien. Bueno, un saludito ahí para Chacopat, para toda la gente que está escuchando, que está activo el chat. Muchas gracias por ello. Seguimos al aire de Radio Perio. Esto es Psiquis. Una vez más, saluditos ahí para Fede, que llegó a hacernos el aguante. Por ahí vi un par de personitas más que no conozco, pero le hacemos también un saludo. Ya desaparecieron, no importa. Tugi. Saludos también a Jacopat, que nos puso, chicos, me voy a laburar, siempre un gusto escucharlos. Disculpen por mis intervenciones no tan necesarias, para nada. No tenemos nada de que disculparte. Un placer que comenten. Está buenísimo. Sí, por favor. Bueno, arrancamos con otras voces, que hoy es el turno de ese. Buenas, ¿cómo andan? Bien. ¿Usted? Claro, yo estaba esperando yo que respondo le por mí. preguntes a él. ¿Y ustedes no responden? Yo bien, yo estoy bueno. Bien. Ya con ganas de ir a tomarme una birra. Sí, por favor. Bueno. La lluvia, ¿viste cómo? Y sí. ¿De qué se trata hoy? Bueno, vamos a seguir la línea del programa, vamos a hablar de síntomas. Voy a hacer el lugar de Luis hoy y decir que no estoy de acuerdo con nada de lo que estuvieron diciendo. Me parecía. No, estoy de acuerdo con gran parte de las cosas que dijeron igual, o sea, hay una cosita en particular con la que no estoy de acuerdo y ahí después lo vamos viendo. Dale. Pero bueno, yo pensé, vamos a hablar de síntoma, vamos a hablar de síntoma de otras voces, o sea, imaginé que ustedes iban a hablar de psicoanálisis, vamos a hablar del conductismo, ¿por qué no? Y sí, ¿qué un poco de eso, un poco de ¿qué otra aquello? cosa? Es un poco de lo que me caracteriza, ¿no? Está perfecto, para eso te invitamos. Pero bueno, igual un poco, no tengo mucho para decir del síntoma porque ya lo habíamos hablado en la columna de tiempo. O sea, el conductismo es una filosofía que es bastante como coherente. En cualquier tema del que hables va a ser lo mismo. Habíamos hablado del síntoma como esto de qué sucede antes, qué sucede después, eso que habíamos visto, la conducta como un proceso, la conducta como algo temporal, bla, 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 que en resumen es una relación. La conducta es una relación que se da entre un organismo y su contexto. Ok, tal cual. Bien, y después pasa muchas cosas en lo que es la psicoterapia y la conceptualización del síntoma, que es esto que estuvieron diciendo recién ustedes, que puede ser, no sé, el síntoma como una solución de compromiso, o el síntoma identificar como un contenido psicológico específico que sea, no sé, el contenido reprimido. El otro contenido, no sé, la psicología cognitiva puede decir las creencias disfuncionales. Siempre cada psicoterapia va a agarrar una cosa específica y de ahí va a delimitar como una intervención. El problema de esa intervención es que a veces termina siendo como, bueno, a este síntoma que yo agarro, que tiene algo como es algo intrapsicológico con las creencias disfuncionales, es porque esta persona tiene ansiedad, porque esta persona tiene un trauma. Y después la intervención va a ser reducir, eliminar, suprimir aquella conducta o aquel síntoma. Y eso genera un problema. Hay un problema porque después también no se puede llevar incluso hasta los diagnósticos o categorizar a las personas en una estructura, por ejemplo, psicótico, neurótico, border, si vamos a la escuela inglesa. Y hay un problema ahí porque es como la descripción simplemente del fenómeno. Y bueno, ¿qué va a hacer el conductismo con eso? ¿O qué creo yo? Porque realmente fue muy difícil encontrar bibliografía de cualquier cosa que sea síntoma en el conductismo. Así que yo agarré un popurrí de todas las cosas que yo tenía y que yo sabía y dije, bueno, yo entendí esto de lo que el conductismo entiende, claro. Así que me disculpe María Jesús Froxán y mucha gente grosa del conductismo. Pero yo entendí que hay algo con el problema de la descripción porque la mera descripción de los fenómenos no explica nada. O sea, vos tenés la descripción de los hechos y a partir de ahí no puedes hacer nada porque es como que no entendés lo que estás pasando, simplemente lo estás describiendo. Entonces, el conductismo y las terapias contextuales van a decir que este síntoma aislado, conjunto de síntomas, no basta para describir un problema, sino que
lo que ellos van a tratar es la conducta problema. Ok. Lo van a definir como conducta problema. La conducta problema es aquella conducta que interfiere en la vida cotidiana, que no nos permite adaptarnos o que no nos permite lograr aquello que queremos lograr. Básicamente Claro. nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros valores. etcétera. Síntoma en sentido práctico, diría Freud. Síntoma en sentido Claro. práctico, tal cual. Ella Por eso metía. digo que en muchas cosas estoy de acuerdo, o sea, incluso hasta en esta idea del malestar inherente a la vida también. O sea, son Claro. cosas que Sí, sí o sí sí. suceden. El tema de que ahí es donde aparece la conducta problema como algo importante, porque va a delimitar esto de la conducta como relación y que no siempre es un problema. Si tenemos una persona que siente ansiedad, porque la ansiedad es una emoción, que vayan al programa anterior, que no sé si lo subimos, pero hablamos de emociones. Sí. La ansiedad es una emoción que está y que existe. Y una persona que tiene que hacer una presentación oral, por ejemplo, o estar acá en la radio y venir, puede sentir ansiedad antes de entrar. El problema es qué hace con eso después, o qué le genera esa conducta de ansiedad. Por ejemplo, puede agarrar y decir, bueno, no voy, no hago la columna, me voy a mi casa. Inhibición. Inhibición. Sí, O ni evitación. siquiera evitación, porque la inhibición para mí es cuando llegas ahí y no puedes hablar. Lo que me pasa a mí en los orales. Yo me quedo así Me consta. y me hablan y yo... No sé, o sea, estoy en blanco, ni idea. La primera vez que hablo. Literal. No sé Exactamente. cómo hablar. Bueno, eso justamente puede después llevar a la evitación. Esa inhibición Claro. después es como que uno dice, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si voy a ir y me voy a quedar en blanco? Claro. Y esa es la parte donde ahí aparece la conducta problema. Porque antes la persona que fue y sintió ansiedad antes de entrar, como yo en este momento, pero viene y habla, o sea, no pasa nada. Es como, bueno, no es un obstáculo para la vida de la persona. Claro. Entonces esa conducta, que puede ser como categorizada socialmente como negativa, como la ansiedad, va a depender de cada persona. Claro. Claro. O sea, lo que voy entendiendo es como que no se enfoca tanto en el diagnóstico, decir como tenés tal y tal cosa, sino como más tipo cómo eso se configura en tu realidad. ¿Se Sí. puede decir? Sí. Por eso es como que siempre el mito del conductismo que no se enfoca en el caso único es como bastante raro, porque la idea general de cómo entienden es literalmente el caso único. Claro, esto que decís del contexto. Sí, ¿no? exactamente. Como lo estabas explicando, las conductas. Sí, a sí. mí me gusta que siempre proponen como herramientas y objetivos, tipo, eso me parece que está copado. Sí, porque, bueno, esta conducta problema, justamente la intervención, no tratarlo como síntoma, como si hubiese una causa interna, incluso hasta pensando en el video de Martín Garabal, como esta conducta que él tiene de hablar mucho, que viene de su relación con la madre muy temprana y demás, como parece hasta medio mecanicista la idea de pensarlo de esa manera, porque es como, bueno, mi mamá tenía esta relación conmigo de pequeño porque yo no podía hablar, y ahora por eso hablo mucho. Es como, entonces ve, listo, Ok. queda ahí. Hay algo que el conductismo va a decir sobre eso, y es que el contexto es todo. La causa del síntoma o la causa de la conducta problema es todo el contexto, básicamente. O sea, que él hable mucho, es por A, B, C, D, E, infinito, hasta donde pueda Claro. uno Sí. como identificar, porque también el contexto es infinito porque no se puede observar todo lo que sucede. Claro. Hay algo que se llama interconductismo, que va a decir que las variables son relación y la relación no la podés ver. Es como esta idea medio de la filosofía de Hume, creo que es. Hume. Sí. De que vos tenés un evento A y un evento B, y vos ves que ese evento A pasó primero y el evento B pasó después, pero no podés ver que el evento A realmente causó el B. Claro, no, pero sí está en la realidad psíquica de la persona. Y con eso trabaja el psicoanálisis, me parece, digo. O sea, más allá de que no lo puedas ver en lo real, digo, como que la persona lo está elaborando en su psiquis. Y capaz eso le genera ese pesar o ese síntoma. Claro. Y Claro. incluso la consultación que la persona tiene sobre el síntoma es una variable más. dentro de Claro, todas esas cosas. como un contexto más Claro, podría ser. porque en esto de qué pasó antes, qué pasó después, también incluye que la persona entiende por eso qué quiere hacer ella en el futuro, los objetivos que tenga, las metas, sus valores, o sea, si van en concordancia con sus valores o no. Si a corto plazo capaz lo soluciona, como esto de, bueno, evito ir al parcial porque me da ansiedad y a corto plazo me siento bien porque no fui, tipo, se me fue toda la ansiedad que tenía. Y a Claro. largo plazo yo me quiero recibir y eso van Y a ser ahí cosas se contradictorias. contradice. Bien. Y eso es un problema. Y bueno, me estorné bastante con la columna, así que vamos a Está bien, está bien. Sí. A mí me encanta porque es como que vamos cortando ciertos mitos, no sé, o al menos la data que uno a veces roba del conductismo es como esto de la caja negra, y justamente que entre A y B hay una caja que no me interesa y todo lo que está diciendo no me parece que va por Sí. ese lado. como al Claro, lo de contrario. los contextos yo tampoco me lo imaginaba. Claro. Es que es muy curioso porque en muchas materias que vemos nosotros es como el conductismo es individualista, va a generalizar y demás, y después en Psicópata 2 hay textos que te dicen, no, el conductismo
es demasiado ambientalista. Es como, bueno, decidiste. Decidiste cuál de las dos. Claro. Y es porque muchas veces no leemos conductismo. O sea, Claro. esto es leer a Skinner en primera lectura Primera primaria, mano. como se dice. Sí. Incluso pensando también para otra columna, las cosas, lo que son conductas internas, conductas privadas. O sea, hay un montón de cosas. Por acá al otro lado nos preguntan qué opinamos del conductismo. Yo rápido, desconozco un montón, siento que es recontrasatanizado y que no sé, está bueno aprender a ver qué onda, qué es lo que pasa ahí. Sí. A mí me surgen preguntas, pero justamente porque no conozco. Alguna vez pensé como esto de que si tal vez, porque por un lado siento que está re bueno, yo lo pienso, ves, capaz esto es desde el no saber, lo pienso como que te brinda un montón de herramientas para casos que uno necesita en lo práctico, tipo esto, no puedo salir de mi casa, no sé, cosas como que te impiden el vivir, ¿no? El vivir cotidiano. Y siento que ahí brinda un montón de herramientas, pero también por otro lado siento que a veces poner objetivos o poner logros a alcanzar no terminaría generando a veces o ansiedad o como deprimirte por no llegar a ese objetivo que te propone, ¿entendés? Como que a veces lo pienso como propuesta de ideales que tal vez no podés alcanzar y te termina como generando una contraparte. Pero no tengo ni idea, o sea, es como decías vos, tipo desde mi opinión, nada, eso. ¿Sabes? Sí, yo creo que lo mismo, hay mucho prejuicio y cuanto más prejuicio hay, más interés me da por saber cuál es la otra cara. Aparte porque también me parece que en las cosas que hemos hablado nosotros o que he hablado con otros compas que también bancan mucho el conductismo, se parece en un montón de cosas, se parece. Yo creo que esto que vos decías de evaluar a una persona en su contexto, tiene que ver con también la ética que cada profesional elige. O sea, creo que sería muy terrible si un psicoanalista se para enfrente de un paciente y empieza a decir, a intentar como agarrar la única causa. O sea, creo que eso ni siquiera... Sí, o que encuadren algo. Sí, creo que hay muchas ramas también del psicoanálisis que no van por ese lado, como decir, esto es la única causa y sí, porque no, la primera causa no se va a encontrar aparte, dice Freud. Tipo, está el ombligo. El ombligo del sueño. Tal cual. Pero sí siento que es muy interesante pensar desde la perspectiva que vos decís, porque creo que también ayuda a correrse del diagnóstico. Como a decir, ¿qué le pasa a esta persona en su individualidad y cómo se configura todo su contexto, cómo le afecta y cómo se puede trabajar a partir de ahí? Entonces te abre un abanico también para uno, para no tener que estar ahí como todo el tiempo comiéndose el bocho, intentando como encasillarlo en la teoría, por así decir. Sí, incluso el DSM tiene varios problemas con eso, porque las categorías diagnósticas que plantea, los síntomas que plantea, hay como muchos entrecruces entre diagnósticos. Nunca sabes si es este o el otro, porque son ítems que tenés que cumplir y que se cumplen en muchas cosas. Y no siempre cumplís todos, porque es imposible cumplir todos los requisitos que tiene. Y por eso, bueno, aparecen muchas cosas, muchas teorías que son las transdiagnósticas, que también es otro tema interesante para traer. Me quedé con lo de NASA que decía sobre los objetivos. Siento que igual hay algo ahí también que hay que entender, que el conductismo, la psicología basada en evidencia en general, va a trabajar con un empirismo colaborativo. O sea, va a ser con la persona que se construye ese objetivo. Porque uno va a terapia por alguna razón, y esa razón puede ser su objetivo. Después uno va delimitando cosas como, bueno, esto es tu objetivo, pero capaz primero esto es necesario para... Y eso es un poco lo que venía hablando acá, es eso, es el análisis funcional. Ahí va. Se hace un análisis funcional, que no traje la foto porque me lo olvidé, pero es básicamente un diagrama de flujo donde se plantea cuál es el problema principal, la conducta problema, y después se van sacando como flechas por todos lados para ver qué es lo que está pasando, tipo antes, después, qué consecuencias tiene, no sé, pensando en la evitación. Bueno, igual, no sé cuánto tiempo tenemos. Estamos bien. Estamos joya. Estamos joya. Pues tenemos a Juanito. Vos sabés que cuando estábamos hablando de todo esto, yo pensé Juanito. Esto de no poder salir de su casa. Sí. Claro. Juanito. El caballo. Tenemos a Juanito. El problema de Juanito era su miedo a los caballos. Tenía una fobia a los caballos. Esto se puede entender de muchas maneras. De la manera que la entendió Freud, que ustedes lo podrán decir mejor que yo. No porque no estudiemos lo mismo, pero porque a mí no me importa. Pero básicamente Juanito, como el antecedente más próximo de eso es que vio un caballo desplomarse en la calle. Sí. Y eso para él generó es un evento completamente aversivo, o sea, completamente feo de ver, más para un nene. Y eso hizo una asociación, es decir, en sentido pavloviano, perdón que hable tanto así, en que básicamente asocia a los caballos con el peligro. Sí. En resumen.
Entre muchas otras cosas, porque después en este análisis funcional se van a tener en cuenta no solo lo que pasó, como el desencadenante, sino también la vulnerabilidad psicológica, que es decir, toda la herencia de él, su contexto familiar, su historia de aprendizaje en relación a los caballos y al molestar, a sentir miedo, cómo reaccionaron la gente que estaba al lado de él, o sea, y bla, bla, hay un montón. Por eso es ABC infinito. Ahí va. Sí. Muy bueno. Y después de esto, bueno, Juanito empieza a evitar el caballo, esto es la inhibición. Empieza a evitar el caballo, después empieza a evitar salir afuera, después empieza a evitar cualquier cosa relacionada con los caballos. Y esa evitación, y algo que a mí el conductismo me gusta en ese sentido, es que la evitación es una conducta, pero tiene una consecuencia, y la consecuencia es lo que importa. Porque es lo que pasó después. Eso que pasó después va a hacer que Juanito diga, y yo estoy bien así. O sea, si yo no salgo, no me siento mal, la paso hermoso. Y va a Me ser quedo que, más cerca de mi madre. Claro. No va a sentir miedo, y ese miedo que siente si sale es lo que tampoco no le permite como aprender cosas nuevas sobre el caballo. Y esto que decían ustedes, que es darse lugar a lo azaroso. ¿Quieren contar un poco brevemente el caso? Porque creo que no debe haber mucha gente que lo conozca. Claro, claro. Resumidamente es básicamente un nene que, no sé si decirlo de la interpretación de Freud, pero bueno, básicamente él un día ve un caballo desplomarse en la calle y él a partir de ahí siente angustia y al principio no podía decir a qué. Después va y como que lo asocia a él y dice, no, es que en realidad... Lo sitúa a qué era de dónde venía esa angustia, ¿no? Claro, después le otorga un objeto, se podría decir desde Freud, que y ahí aparece el caballo. Claro. Entonces él, como estrategia, empieza a dejar de salir de la casa y no sé qué. Y lo que plantea Freud desde el psicoanálisis es que en realidad... complejo de Edipo, el caballo representa simbólicamente al padre y es una estrategia de quedarse cerca de la madre también y no tener que salir de ese complejo de Edipo. Esa salida exogámica. La castración. Exacto. Es, o sea, a todo castración y Edipo, qué sé yo, no vamos a andar ahí. Sí, no. Pero básicamente es un historial de un caso único que explica una angustia. fobia. Exacto. Sí, paradigmático en la facu. Si hay un caso que hay que leer sí o sí va a ser por la facu, es este caso. Sí. Sí. Que además no fue paciente de Freud, sino como que Freud analiza el caso a partir de las cartas que le manda el padre Juanito a Freud. Tal cual. Sí. Lo cual hace un poco complejo creer todo lo que dice Freud y conceptualiza alrededor de eso, porque es como medio complejo. Yo banco mucho psicoanálisis, pero ese caso me parece como que Freud agarró y lo armó todo perfecto para que encaje con su teoría. Y bueno, con Dora hizo lo mismo, igual un poco. Schoenberg hizo lo mismo también. Lo llevó para ahí. Vamos. Ahí estamos. Bueno, no vamos a ahondar, porque si no, o sea, da para largo ese debate. Es un episodio de los casos de Freud, básicamente. Sí, por favor. Estaría bueno. Por acá del otro lado creo que ya, pero algo. A ver. ¿Pero qué es mejor, el conductismo o el psicoanálisis? Y depende a quién le pregunte. Si le pregunta a ese... Es la pregunta que haría un estudiante de comunicación. Y depende para qué. Para mí no hay que enemistarlos. Sí, yo tratando de hacer como una especie de arreglo acá entre nosotros. Es algo que decía Gaia antes de salir, como entre el elogio del síntoma y la persona con una conducta problemática realmente tratando de encontrar una solución a eso, ¿no? Como ni extirpar el síntoma por extirparlo, ni hacer que la persona se acomode a conductas de mierda que le hacen mal y no salga de ese lugar. Exactamente, sí. Y en relación a eso hay una terapia que es la terapia de aceptación y compromiso, que básicamente lo que te dice es que, che, la vida es una mierda, vas a sufrir un montón, no te queda otra que aceptarlo y vamos viendo qué pasa. Claro. Y un poco es eso, esta tarde... Bueno, que un poco esto, ustedes lo decían, como tratar de atacar el síntoma termina siendo como contraproducente en algún punto, y acá la terapia de aceptación y compromiso va a hablar del control, como uno trata de controlar lo que siente, tratar de alejarse del malestar, evitar, y que eso termina siendo lo contrario, básicamente. Claro, sí, más te querés alejar, más pegado quedás. Sí, tapar la falta, diría la cana. Vamos, ya lo estamos. Pero bueno, mucho mejor conceptualizado y tiene evidencia de que funciona. Guarden este momento, cuando sea el cumpleaños de ese, por favor, póngame este clip. Tapar la falta. Tal cual. Bueno, no sé si quieren saber algo más. Yo tengo cositas, pero que no sé si van con lo que estamos hablando, así que si quieren preguntar algo, banco que pregunten igual también. No, como quieras, si querés contanos esas cosillas. No, es que son cosillas como que los pensaba cuando hablaban ustedes con el tema de la causa. Porque
vuelvo a lo mismo que dije en la columna de tiempo. Siento que las causas y tratar de empezar a pensar en causas como internas y que el síntoma es aquello externo que expresa o que manifiesta eso. Después tiene problemas a la hora de conceptualizar un caso. Y no está bueno porque siento que termina siendo como culpabilizante en muchos sentidos. Como, bueno, eso que te pasa es porque lo tenés internamente y te pasa a vos y no lo podés cambiar porque ya pasó. Y esta idea de plantearlo como en lo que está más profundo y lo que está más afuera, siento que tiene ciertos problemas y por eso también yo abogo un poco por esto, no solo porque tiene evidencia y funciona, sino también porque en la filosofía también siento que es mucho más amable con las personas que tienen algún tipo de sufrimiento. No sé qué les parece a ustedes también. Me perdí un poco. Te soy sincera, como que me perdí. No sé para qué lado ibas. Yo creo que iba como a medio una especie de crítica al psicoanálisis que habla de que lo que te pasó ya está, no lo puedes cambiar, algo así. Claro, sí, a que eso podés me cambiar refería. tu posición frente a eso, pero eso que ya está. Y siento que esto como No, perdón, Sí. pero al revés, justamente para mí lo que propone el psicoanálisis es poder cambiar el pasado, o sea, resignificar aquello. Por eso no sabía de qué estabas hablando, si del psicoanálisis o de qué corriente. Para mí esa es la innovación, de que el pasado se puede cambiar. No en lo fáctico, o sea, hay cosas que pasaron, como qué sé yo, la muerte de alguien, no lo vas a revivir. Tiene que ver con la posición subjetiva frente a eso que te pasó. O sea, de no sé, como por ahí siento que muchas veces uno llega a la clínica como más víctima y la idea también es como de no seguir revictimizando. Claro. Esa situación que te pasó. Bueno, claro, pues sino más hacerte cargo, ¿entendés? ¿Van a llegar a esa causa? Tipo, ese hongo la raíz del hongo se llega en algún momento. Eso también es lo que me pasa. Siento que es como, bueno, sí, se puede cambiar la posición subjetiva frente al pasado, pero bueno, ¿cuánto del pasado? O sea, por eso también es una crítica a cuánto tiempo duran las terapias. Claro. Como, bueno, el fin del análisis sería el texto de Freud, que no me acuerdo cómo se llama, pero también lo mismo. O sea, hay un fin del análisis. Sí, el otro día hablábamos de eso un poco, como estábamos hablando del caso Dora y los momentos de la verdad, los 3 momentos de la verdad, no sé los qué. desarrollos de la verdad. Y para mí como que es un momento bueno para dejar el análisis, como que en un momento en el que justamente hay una intervención que hace que la persona resignifique su posición subjetiva, es un buen momento para dejar, como decir, bueno, hasta acá estuvimos, obviamente si la persona quiere seguir indagando y quiere seguir otro tipo de espacio, está bueno, pero como que alargarlo infinitamente no me parece que sea tampoco que esté bueno. Sí, no, tal cual. Yo una vez a mi analista le dije como que siento que ya sentía que estaba girando como en el mismo lugar y tenía como, me voy a exponer, tenía como el fantasma de que, bueno, soy estudiante de psicología, voy a trabajar de esto en un futuro, me tengo que analizar. Claro. O sea, sí o sí, ¿entendés? Como que no. Me dijo, bueno, pero, tipo, ¿quién dijo eso? O ¿de dónde viene eso? ¿Por qué crees que es así? ¿Y qué pasaría si no lo haces? Como eso trae, ¿entendés? Bueno, y ahí se abrió otro panorama que no les voy a contar, porque bueno, ahí se queda, porque también está bueno mantener esa intimidad, creo yo, no está tan copado hablar lo que hablas en terapia en el mundo. Pero bueno, nada, eso. Qué sé yo, el hecho de que el psicoanálisis se lo piense como una terapia larguera, no sé si estoy tan de acuerdo. Hay gente que va 1 año, hay gente que va 2, hay gente que va 5. Para mí que depende mucho del psicoanalista. O sea, de la persona que sea psicoanalista, depende mucho cómo lo trabaje. Yo conozco terapeutas o sea, amigas que han ido y después les dice como, bueno, no, está todo bien. Es que también se hace una lectura de que como no se da un alta, en muchos casos de psicoanalistas que no dan alta, que entonces es interminable y en realidad no da alta porque no considera que hay una persona enferma ahí a la cual hay que darle el alta, como, ¿entendés? No lo piensa desde el paradigma médico. Entonces como que hay que tener cuidado en las lecturas que se hacen sobre cuestiones y maneras de intervenir del psicoanálisis. Sí, que también es una alta momentánea, o sea, nada implica que la persona puede cortar con la terapia, salir al mundo, va a vivir una época sin terapia, a ver cómo lo sigue, cómo lo vive, y en algún momento volver a ver qué cuenta. Depende mucho justamente de cómo conceptualizamos el síntoma, cómo lo vemos. Yo creo que tiene mucho que ver con muy relacionado a lo que es la estructura o la forma de ver, cómo eso se entrelaza. Y hay veces que es eso, una vez que vos hay un momento en que vos podés como tener una, ¿cómo decirlo? Una buena forma de
manejar eso en tu vida y tenés estrategias y formas de gestionar eso que te pase, qué hacer cuando viene el malestar, creo que ahí es un buen indicativo de decir, creo que está bueno darle cierta independencia también al sujeto para decir, no dependes de este momento, Claro. para decir, tenés estrategias, ya las tenés. Es Claro. cuestión de que tiene que ver con la posición subjetiva de nuevo. O sea, Sí, tal cual. Sí, y como la terapia con un espacio de psicoeducación, porque estás hablando de herramientas de gestionar, o sea... ¿Quiere decir algo? Por allá del otro lado. Yo ahí, ahí está. Sí. Pensaba recién por lo de si es largo o no el psicoanálisis. Bueno, también es una pregunta de para qué queremos, no sé, como curar, por ejemplo. No sé, pensar en el psicoanálisis o la dirección de la cura como sin cura, digamos, o cómo Claro. se llega a eso. También es respuestas rápidas para qué, por ejemplo, porque estamos en un momento en el que todo el tiempo queremos respuestas rápidas y que a veces el malestar es más allá de quiero eso. respuestas, no porque quiera respuestas Claro, rápidas. ¿qué respuesta? Claro, yo al revés, yo quiero rápidas. preguntas. Por eso creo que es Claro. como de acuerdo a cada uno. Sí. He ido a terapia así, no psicoanálisis, y me pasaba eso, era como que me daba soluciones y yo no quiero solucionar nada, en realidad necesito seguir craneando Claro. esto hasta que yo sé que decanta solo. Sí. O sea, me ha pasado eso, como que decanta al final. Depende también de la no me doy persona. cuenta y cambié. O sea, tipo, ¿de qué preferís? Claro. Y O- cuanto más intento cambiar las cosas, menos se Claro. cambian. Yo creo que igual eso también es un poco un prejuicio, el tema de asociar el conductismo a como que dar respuestas rápidas. Yo creo que es a lo que a cada uno le sirve, como decís vos. O Por sea, eso, es muy gente cada que, uno. Hay gente que no tiene la capacidad de rosqueo que tenemos nosotros y de analizarnos. Sí, que no tiene ganas y es como no. Y que no tiene ganas y que en definitiva todos estamos buscando justamente hacer de esta vida un poco más vivible. Más vivible, tal cual. Es como, qué sé yo conozco gente que realmente no la vería jamás en espacios de terapia, porque no entrarían jamás en ese espacio de terapia porque, o sea, analista, psicoanalista, digo. Sí. Y en cambio, otro tipo de terapias les re sirve y les reayuda a tener vínculos sanos, a seguir con su vida. ¿Viste? Sí, igual si creo ustedes que supieran sí. lo que yo rosqueo todo el tiempo. El análisis funcional me lo hago, pero de pe a pa todos los días de mi vida. Tal cual. No depende responde. de eso. A mí cual. lo que yo pienso sobre eso es que depende de cada persona, sí, y que sea peligroso o no, depende también de cada persona. Porque lo que decía antes sobre la vulnerabilidad psicológica es como, bueno, ¿quién está Tal preparado cual. también para poder rumiar tanto? Tal cual. Y hacer tantos procesos. Porque Eso re. entonces, Sí. y ahí es donde entró en la parte de la regulación de la práctica psicoterapéutica, en donde uno tiene que presentar ciertas consideraciones éticas también al Sí, respecto. y por eso lo que decimos siempre, interdisciplinariamente, o sea, conversar con alguien de psicoanálisis, con cognitivo-conductual y ver qué onda para el paciente, lo mismo con psiquiatras, lo mismo abogados, Sí. tipo, es fundamental eso, lo tenemos que tener en cuenta. Sí, no pensar que tenemos la verdad absoluta. Sí, tal cual. Intersaberes dijeron por ahí. Sí, algo que nos debe unir, por favor, la ética, por favor, que nos una. Por favor. Estamos llegando al tiempo, me hacen muchas señas por allá del otro lado. ¿Ese algo más para compartir antes de que esto termine? Yo me voy a vender para el programa de alucinaciones. Sí. Ahí va, me Necesitan una gusta. columna. Bien, se pica. Me gusta. Hola, ¿cómo están? Te agarraron Bueno, es desprevenido. mi primera vez de conductora, así que tengan mi paciencia, espero hacer bien este trabajo, espero suplantar bien a Luis. Bueno, le doy la bienvenida a Zoe, que ya igual estuvo en la columna anterior, pero va a ser esta columna que se llama Más allá del nombre, que ya la venimos desarrollando desde el cuatrimestre pasado, y desde el año pasado, ¿no, Guy? ¿Ya? No. ¿Este año arrancó? Este año. Este año, ahí Sí. va. Bueno, de 2025. ¿Y qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy les traje a Melanie Klein, que muchos la conocerán por Evo 1, Psicología Evolutiva 1, materia de tercer año. Bueno, acá tenemos a Melanie Klein, una divina, una tipaza. Bueno, traigo un poco de la que es la biografía de ella. Bien. Que me parece muy interesante su historia y cómo ella se empieza a interesar por el análisis de niños, que básicamente eso es lo que ella trae revolucionario. Ella nació en 1882 en Viena, Austria. Y para dar un poco de contexto, Freud ahí ya estaba como trabajando con las histéricas, con Charcot, Es verdad. haciendo los estudios y no sé qué. ¿Cuántas cosas en Viena pasaban, no? Sí. Bueno, ella su historia se va a reentrelazar con todo lo que es como los escritos de Freud y en la fundación del psicoanálisis. Bien, bien.
Bueno, nada, ella... a ver, vamos a contar un poco por dónde arranco. ¿Por dónde ella primero, contar cositas de su vida. Ella arrancó a estudiar a los 16 años, medicina. Estaba súper copada con eso y quería estudiar psiquiatría en realidad. Pero después, por situaciones de la vida, se muere su hermano y después conoce a el que va a ser su esposo, que se llama Arthur Klein. Deja los estudios y se dedica básicamente a la vida de esposa y a tener hijos. O sea, su apellido no es Klein. No. ¿Sabes que no lo busqué? Lo voy a buscar. Vamos a buscarlo, dale. Vamos a Mientras vos buscarlo hablás, lo para- buscamos. Porfa. Que igual viene de un varón. Siempre nos pasa. Sí, obvio, siempre va a venir de un Sí. varón. Pero Así bueno. estamos. Hay que inventar nuevos apellidos, propongo. Bueno, y va a tener a Melita en 1904, a Hans en 1907 y Mira. Erich en 1914. Se llama Hans. Melanie y su hija se llama Melita. Melita, sí. Re lindo nombre. Reises es el apellido. Reises. Reises, ahí va. Melanie Reises. Y a ella, cuando está transitando el segundo embarazo, le agarra una depresión muy grande. Y ahí es cuando, medio en sus ansiedades, medio también vivir la maternidad medio sola, porque su esposo se dedicaba mucho a su laburo. Ella empieza terapia con Ferenczi, que va a Ahí ser un va. psicoanalista que con un íntimo vínculo con Freud. Medio que ahí en el momento que se empieza a hacer cartas con Freud, ahí empieza su análisis con Melanie. Ok. Y después ella, bueno, a través de esto se empieza a interesar por el psicoanálisis, empieza a leer tomos de Freud. Esto ya en 1914, Ahí por va. ahí, por esa época. Introducción al narcisismo. Tal cual, sí. Y nada, mientras tanto, que ella está en esas, descubriéndose en análisis, pasa la Primera Guerra Mundial, su esposo se va a la guerra y ahí es cuando, en su interés con Freud, empieza a tener interés por lo que le pasaban a sus hijos y que empezaba a ver un montón de estas cuestiones que ella después va a formular en su teoría sobre las angustias, o sea... Las ansiedades también. Sí, ¿cómo? Sí, Perdón. sí, ya nombramos el nombre de soltera. Ahí nos está brindando Fede, muchas gracias. De una. Reises. Empieza a ver eso, que sus hijos estaban básicamente medio en una y por toda la cuestión, o sea, estaban pasando cosas súper terribles allá en la guerra y también ella viendo qué onda. Ahí en el medio ella empieza a estudiar esto de una manera más como por puro interés. Nada, se inspira mucho también en Ferenczi, en su tipo de psicoanálisis que hace él, que va a ser mucho menos estructural, por así decir, que Freud. Va a priorizar mucho más lo que es la interpretación y como... Sí, la interpretación, por así decir. Bien. ¿Para en qué sentido menos estructural que Freud? Es que como que, porque ponele, después va a aparecer Ana Freud y Ana Freud va a ir por un lado más como, no tanto de la interpretación, viste que Klein como que a través del juego, ella hace eso, simboliza digamos mucho y recurre mucho a eso. Como que no hay algo estipulado específico para cada cosa. Ya sé que Freud tampoco, pero bueno, en ese momento estaba bastante como en esa. Sí, pero a la vez todo mantiene queriendo cosas más. fijas, como qué sé yo, el pasaje por Edipo y castración. El Después Edipo, cada tal. uno en su singularidad pasará por ahí de manera diferente, pero eso se mantiene en la Creo- obra de Freud sí, siempre. A eso Sí, va un poco. diferencia aparte también de la psicología del show. Claro. Tal cual. Freudiano, digamos. Bueno, después, en 1918, ella empieza como ya a ir a congresos. En 1918 asiste al Congreso de Psicoanálisis en la Academia Húngara, donde escucha por primera vez a Freud. Y después siguen sucediendo cosas en su vida personal, termina la guerra, se separa de su esposo y después ahí es cuando ya arranca, digamos, ella a meterse de pleno en todo lo que es su propia indagación y sus propios ensayos y los empieza a presentar a congresos, empieza a presentar ensayos que
eran de algunos nenes y hay como teorías ahí que dicen que capaz que eran sus... bueno, esto es una de las cosas que más me gustó. Sí, bueno, la leemos. La leemos. Dice, una de las muchas experiencias interesantes y sorprendentes del principiante en el análisis infantil es encontrar incluso en niños muy pequeños una capacidad de comprensión que a menudo es mucho mayor que la de los adultos. Si quieren ponerlos en la foto de los dibujitos, ella básicamente va a empezar a eso, a través de los dibujos que ven sus hijos, después empieza a analizar a otros nenes, trae todo esto a los congresos y en su momento era muy polémico porque los psicoanalistas de esa época no pensaban que se podía acceder al inconsciente de un niño. Entonces, como que no se podía hacer análisis en niños, porque no se podía acceder a eso, como que parecía como que no tuviesen inconsciente o no se podía... No está completa la constitución psíquica todavía, supuestamente. Claro, exactamente. Entonces ella va a plantear de que en realidad hay un yo rudimentario con ansiedades primitivas y con... bueno, un montón de cosas. Y demás. Es que, tal cual. Vamos a resumirlo en ansiedades. Bueno. No tenemos los dibujitos, pero se los pueden imaginar. Los puse igual. Imagínense ustedes dibujando de niños. Bueno, que ayuden los de la PC. Claro, chicos, Google. Busquen. Google. Igual es como, son dibujos de niños, básicamente, a través de dibujos y juego, ella va a decir que se puede acceder al inconsciente de los niños. Ella va a tomar mucha inspiración sobre el texto de Freud de Más allá del principio de placer. Ahí va. Va a hablar de esto de que existe una cuestión de la pulsión de vida y pulsión de muerte en los niños y se representa, sí, está bien. No era, pero de una. Sí, está bien. Está bien. No deja de ser un dibujo de un niño. Que va a hablar de que en los primeros objetos de amor también aparece el sadismo, no solamente aparece el amor. Claro, como que los niños no son puros, hay amor y odio. Y buenos y divinos. Sí. Y va a hablar de que en los niños hay unas fantasías inconscientes que están muy fuertes. ¿Vos tenés algo para poner? No. Es eso, aparecen juntos siempre, entonces como que ahí en el juego también aparece un poco ese sadismo, como aparece una fantasía de querer matar a la madre. Claro. Bueno, es fantasía y tampoco es consciente, o sea, no se imaginen un niño queriendo literalmente matar a su madre. Sí. No estamos hablando de eso. Tiene que ver con otras cuestiones. Ahí va, hay bueno, más lo dibujos. podemos interpretar a esto, ¿no? Tenemos todas las capacidades. No, por favor, chicos. Yo los tengo acá, pero no sé si se van a ver. A ver, intenta ponerlos ahí en la cámara. Es que yo ya la mando por WhatsApp, de una, yo la mando. Bueno, bien. A mí lo que me parece como re interesante es la audacia de Melanie Klein. O sea, ella agarró, se puso a leer, dijo yo, acá esto me interesa, lo voy a presentar en un lugar lleno de hombres hablando. Que a Freud, que también era como, qué sé yo, no sé si en ese momento era tan inminencia. Creo que ahí más lo atacaban, como qué dice que está tirando. Pero ella a la vez lo toma y lo lo relee. Sí. Como lo que nos explicaban en Evo 1 es que tampoco desdice toda la teoría freudiana, sino como que la complejiza. Claro. Sí. Es que al principio casi allá. que la echan, porque era muy complicado en ese momento correrte un poco de lo que Freud ya planteaba. Era como medio ya cancelado. Y aparte ella era mujer, y aparte no había estudiado psicoanálisis en lo que era la academia. Simplemente como que se había instruido. Ahí están los dibujos. Ahí va. Como uno de los dibujos que ella usa de ejemplo, ¿no? Para presentar sus ideas. Siento por ahí que tal vez para la época también era muy subestimado la capacidad de los niños. Sí. Digo porque también, bueno, yo me acuerdo que mi abuelo, que es más poquito después de la época, pero viejo grande, tipo, te ponías mal y había una bajada de línea de, nene, ¿qué estás llorando? ¿Entendés? Como claro, si vos no tenés problema. Claro, tipo, estás comiendo, jugás y ¿por qué lloras? Y pasa mucho también en las imágenes, que eso, uno vuelca mucho sus problemas en la creatividad y por ahí
Nada, te revela cosas turbias. Bueno, esa sublimación de la que hablábamos. Y hoy. por ahí también Tal cual. subestimar lo que puede llegar a estar padeciendo un niño, porque no se presenta de la misma manera que los adultos y tampoco tiene las mismas herramientas de comunicación. Totalmente. Entonces, justamente aparecen de otras maneras. Claro, capaz- los niños se angustian, los niños Sí. tienen ansiedades. Un nene no va a venir y decirte, mira, lo que pasa es que yo tengo un conflicto porque el otro día mi papá me dijo, no. Claro. No, pero a mí una vez me pasó, voy a contar una experiencia cortita. Una vez un niño se enojó conmigo por algo y a mí me dio tanta ternura que se enojé que me reí. Claro. Y me dijo, ¿por qué te estás riendo? Si yo estoy enojado, como, claro, lo estaba re desvalidando mal. Y fue como, ay, perdón. Tipo, como que es muy chiquito ese ejemplo, pero pasa un montón, ¿no? Sí. Como que nos dan ternura y qué sé yo, y desvalorizamos realmente lo que están sintiendo. ¿No les quedó esa sensación a ustedes de cuando eran chicos de sentirse como Sí, boludeados? sí, recontra. O Tal bueno, cual. que también, tipo, no, bueno, ahora están hablando los grandes. Ay, Dios. Vos no tenés que molestar. Tipo, como capaz eso, sentirse una molestia también. Re. Tal O cual. tener preguntas y que te digan, ay, cállate. Y Melanie Klein hizo como Piaget y investigó con sus niños también. Tal cual, eso también lo introduce, o sea, es una novedad de ella que Freud hablaba de los niños, o sea, todo lo que teorizó con Hans, lo que teorizó con otros niños que toma, lo teoriza a partir de observarlos, Claro. simplemente, o de simplemente relatos de los padres. Claro, que nunca trabajó en terapia con niños. Claro, entonces toda su teoría sobre la sexualidad infantil y el complejo de Edipo Freud. es de Freud, es en base a eso, y ella justamente lo toma eso, pero le da otro contexto Sí, y otro marco. Los observa Sí. directamente. Además, no, ni hablar que... es su lenguaje. Claro, y como Claro. madre debes tener como una cuota distinta de lectura Sí. también, supongo. Igual después una de las hijas, Melita, después dice como que Klein la había usado como para sus experimentos. En Piaget, de en India. Piaget se dice lo mismo, Sí, ¿no? sí, Piaget hizo lo Sí. mismo con sus 3 hijas. Claro. Por Y eso. después y ella dice como, bueno, es parte de la ambivalencia hacia los padres, ¿Y tipo amor y Pablo odio. también o no? ¿No pasó algo así? No, ¿Con Pablo quién? con perros. No sé Ah. si Ah. con sus hijos. Claro. Sus hijos perros. Sus hijos perros. Y lo interesante de esto es que Es ella va a eterno. plantear que esta configuración, que, o sea, ella habla de, por ejemplo, las primeras posiciones del infans, que es como posición esquizoparanoide, donde se ama y se odia justamente, la posición depresiva, cuando todo eso se empieza a integrar, y aparecen otras cosas Sí, distintas. más profundas. Esto se reproduce después en los otros vínculos, eso es lo interesante también de, Sí. de analizar, como que en todo vínculo después de amor hay ambivalencias y hay Ujú. ansiedades y hay como el temer a la pérdida y Exacto. bueno, esas cosas. Sí, Sí, eso es muy interesante. Lo decía mucho el profe de O1 de teóricos, Ariel Martínez, que no es el único que da teóricos, hay una profe también, Andrea Mirk, y él decía eso, como, o sea, uno empieza a leer a Klein y dice, ¿qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? Pero después, nada, si lo llevas como a lo cotidiano, a todos nos pasa un poco de ponernos paranoides con cosas, o de querer salir corriendo ante situaciones, o de aniquilar al otro desde nuestro pensamiento de alguna Aniquilar al otro manera. desde el pensamiento. Tal cual. ¿Qué opinas, ese? No, la escuela inglesa es, creo que las peores para mí. No te gusta. No me gusta. Incluso lo que hablamos en la columna anterior sobre las causas, para mí la escuela inglesa es la que más es determinista con eso. Tipo, esto de las posiciones es como adaptaste una posición de toda tu vida y ya está. Es como el estilo de Claro. apego. Claro. Es medio como... Entiendo Sí. que... No sé, pero bueno. como que no Claro. hay tanta evidencia capaz, decís. No, siento que como que encierra un poco a esto, como si te quedaste en igual más que en los casos patológicos, pero si te quedaste con una posición tipo esquizoparanoide, vas a responder ante tu vida, a tus objetos de amor, vas a responder desde las posiciones esquizoparanoide. Claro. Ya está. O sea, Claro. puedes hacer cositas, pero siempre vas a responder de ahí. Y siento que es un poco cerrado eso. Nada que ver, pero los clarinianos entiendo que piensan que a los psicólogos como que disfrutamos ver sufrir a los otros. Como que se dice eso. Sí, como que hay algo Ah, de mira. sádico en la relación de amor que siempre va a pujar, ¿no? Claro, pero lo ¿Está dice mirá? como relación psicólogo-paciente. Mira. Yo la verdad no, o sea, solo sé eso que nos dan en Evo 1, tipo como la primera aproximación, y los profes siempre decían como, hay muchas cosas cuestionables, pero Claro. no decían cuáles. Ya las Claro. traeremos. No a medida que las sé. avancemos en la carrera lo vamos a traer a psiquis. Claro, no la tengo. ¿Qué Sí, tenemos? Un tal comentario, mira. Tenemos un comentario que dice:
Acá, Nessa bien, Domar. tanto los niños como los grandes hablan más con sus dibujos que con palabras. Sí. Mira vos, mi padre. Mi papá dibuja. Sí, es un lenguaje dibujar, la verdad. Sí, Tremendo. bueno, y después ahí se entrelaza bastante con lo que funda Fundamentos 2, que vemos en la carrera, Re. que es un análisis a través de dibujos, que puede llegar a ser muy polémico, pero a la vez, en realidad, un dibujo te marca un montón sobre cómo se posiciona ese niño en el conjunto familiar, Exacto. ante los otros. Ante el futuro, los proyectos a futuro también. Sí, sí, cómo sí, se sí. imagina dentro de... Sí. Mal, cómo elige representarlo. Así que súper mérito a la gente que analiza niños, porque la verdad que es un trabajo... La verdad que sí, complejo. Sí. Complejo. Y hermoso también. Sí, sí. Yo no me animaría, siento, pero creo que está muy bueno, la verdad. Sí. Bueno, ¿hemos llegado o no al final del programa? Ya estamos, Sí. son -10. Bueno, muchas gracias, Zoe, por la columna, la verdad, la rompiste, me encanta. Hermosa. Aprendimos un poco de Klein, le pusimos un poco de cara a ese nombre que es el objetivo de esta columna. Gracias, Gaia, por participar hoy. Gracias a Eze, vos, también por tu gracias a columna. Gracias. Y bueno, gente, nada, esperamos que hayan disfrutado este capítulo. El que viene creo que va a estar muy bueno, pero no sabemos todavía ni siquiera de qué vamos a hablar. Pero va a estar bueno. Sepan lo que va a estar bueno. Sí. Y bueno, nada, muchas gracias. Cositas. Se vienen Sí. cositas. No sabemos cuáles, pero cositas. Sí. Fue un gran recorrido hoy, me gustó mucho Sí. hablar del síntoma desde tantos lugares, de cerrar con esta columna, así que si acaban de abrir Twitch, les recomiendo que el domingo cuando subamos el programa lo escuchen completo, que está bueno ver todas las visiones y los paradigmas. Así es, síganos en redes, en Psiquisperio y también en YouTube, ahí estamos. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Que tengan hermoso fin de chao. Chao.